La memoria, desde luego, es imprescindible para conocer el pasado y para poder explicarnos nuestro presente, pero ¿y a qué viene esto? Pues a que la semana pasada se presentó una iniciativa de ley de archivos que está generando una enorme polémica por algunas de las disposiciones que contiene y el impacto que puede tener sobre el conocimiento de datos personales en documentos históricos. De esto vamos a platicar, de esto vamos a debatir hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme a ver unos datos de contexto sobre los principales puntos de esta ley para venir aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle en mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios, sus puntos de vista, lo que opine y cualquier crítica que tenga. La memoria es la clave para conocer la historia en una sociedad, y ese lugar lo ocupan los archivos oficiales. Senadores del PRI, PAN y PRD presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Archivos que establezca una administración homogénea de los archivos en los tres órdenes de gobierno a nivel nacional. La iniciativa establece que toda autoridad estará obligada a resguardar los archivos con normas y estándares para asegurar su manejo y consulta como una pieza central del acceso a la información pública, aunque no les aplicarán las restricciones de acceso a la información. Sin embargo, entre la comunidad de historiadores hay preocupación por las limitaciones de la protección de datos personales sobre los documentos y archivos. La Ley General de Transparencia pone límites a la reserva por razones de seguridad nacional de hasta 20 años. Sin embargo, con la confidencialidad de datos personales dicen que es ilimitado y eso abre una rendija a la opacidad. Además, se contempla dar todo el Sistema Nacional de Archivos al control de gobernación y se teme que la lógica política determine las principales decisiones sobre la información del pasado. La ley vigente de archivos establece 30 años de reserva para documentos generales y 70 años para aquellos que contengan información sensible. Con la nueva ley de datos personales no habrá ya plazo para poder compartir estos datos. El acceso abierto a los archivos es fundamental para la justicia y la legalidad, además de ser imprescindible para explicar nuestro pasado y por lo tanto nuestro presente. Entonces, ¿está en riesgo nuestra memoria histórica? Posiciones. 1. La senadora Cristina Díaz del PRI aseguró que el próximo 29 de noviembre comenzarán audiencias públicas para que expertos y la sociedad civil puedan enriquecer la ley. 2. La senadora Laura Rojas del PAN explicó que los archivos históricos no estarán sujetos a las leyes de acceso a la información pública ni de datos personales, sino que serán de consulta irrestricta, por lo que solo se considerará su reserva en casos de seguridad nacional o se testarán cuando hayan datos personales. Además, subrayó que es falso que haya un tiempo indefinido para proteger los datos personales, ya que la Ley de Datos Personales y la Ley General de Acceso a la Información Pública no aplica a los archivos históricos. Explicó que solamente se protegerá la confidencialidad de los datos sensibles y únicamente podrán reservarse los documentos por razones de seguridad nacional o de interés público que se encuentren en archivos de trámite o de concentración. La exdirectora del Archivo General de la Nación, Aurora Gómez, alertó que se podría aprobar una ley que proteja los datos personales para siempre, con lo que a varios archivos se le podrían borrar los nombres, y eso es lo que realmente preocupa, pues dejarían a los historiadores sin material de trabajo, porque no pueden hacer historia si no se conocen los nombres de las personas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros, aunque no lo crea, nosotros se nos hizo corto el puente y estamos ya con usted aquí chambeando, pero con mucho gusto. Un tema que además va a ser realmente, es apasionante y creo que va a generar las próximas semanas una discusión fuerte antes de que sea votado, en su caso, en el Pleno del Congreso. Y se trata de una nueva ley de archivos que se presentó la semana pasada y ha levantado fuertes críticas, entre otras razones, porque en buena medida del acceso a los datos, a los documentos del pasado, depende cómo podamos comprender nuestro presente y si hay restricciones, limitaciones, o imagínense, por ejemplo, que borraran
de algunos documentos, pues datos personales importantes. ¿Qué harían en el futuro los propios historiadores para reconstruir historias como, por ejemplo, Ayotzinapa o muchas otras de las que hoy están ocurriendo en este país y que van a seguirlo haciendo? Y para entrarle a la discusión, me da muchísimo gusto que esté conmigo aquí Lourdes Morales. Lulú, muchas gracias por venir en día feriado. Gracias por la invitación. Presidenta de la Red para la Rendición de Cuentas, ya estaba aquí con nosotros, una organización que estaba impulsando temas de transparencia desde hace ya un buen rato. Y también muchas gracias Valeria Sánchez, historiadora y además del programa de educación del CIDE, el PIPE, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Además Valeria ha estado impulsando una campaña en Change sobre esta ley que también nos va a platicar. Pero si quieres arrancamos de una vez, Lulú. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta ley? Pues mira, hay varias cosas. Me gustaría dar un poquito de antecedentes de cómo se llegó a esta iniciativa. Esta iniciativa, como sabes, responde a un mandato de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información. De 2015, De ¿no? 2014. La reforma 2014, constitucional claro. fue de 2014, la cual estableció que había que generar 3 leyes generales. Una que regulara y pusiera criterios comunes en todo el país sobre el acceso a la información y la transparencia, otra sobre datos personales y otra que es esta, que es la Ley General de Archivos. La de transparencia y acceso a la información se aprobó en 2015. Ajá. Y paradójicamente pues fue señalada en septiembre pasado como la mejor ley del mundo. La ley mexicana en materia de transparencia es la mejor ley del mundo. Bueno, todavía eso no es raro. Aquí, digamos, en términos, la reforma energética también es de vanguardia y hay un montón de cosas que en términos, digamos, de ley escritas son fantásticas. El problema es la implementación. Exacto, siempre es como... Y lo de archivos es un poco... sí es una ley, pero en buena medida es la implementación. No solamente. O vital para el funcionamiento de las leyes de transparencia. Exactamente. O sea, lo que quiero recordar es que este mandato surgió de una ley, de una reforma constitucional que quería articular procesos de generación de información y de gestión de la información, lo cual los archivos para la Red por la Rendición de Cuentas pues son considerados el primer eslabón de la rendición de cuentas. O sea, si no hay archivos es muy difícil acceder pues, a entelequias, a abstracciones. Exactamente. Y la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información contaron con un proceso participativo que adoptaron principios básicos de Parlamento abierto, en los cuales esperamos que se reproduzca en la discusión de la Ley General de Archivos. ¿Qué pasó después? No hubo mucha discusión en el Senado sobre este tema durante varios meses. De hecho, hay más de un año de rezago. Ahí, sí, estuvo ahí, digamos, suspendido. Pero hubo muchos foros en diversas entidades de la República, unos convocados por jurídicas de la UNAM, otros convocados por el propio CIDE, otros convocados por el Archivo General de la Nación, para profundizar en el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico, te lo digo muy telegrafiado, muy resumido, de los archivos en el país? Pues que no hay procesos comunes, que no hay criterios, que no hay lineamientos, que hay asimetrías muy profundas, que no hay profesionalización. O sea, para decirle al público, cada estado y cada autoridad puede juntar, procesar y guardar la información con criterios, con estándares distintos. ¿Eso cuando significa? se guardan. O sea, cuando se guardan. Además me dijo optimista, ¿te das cuenta, Valeria? Exactamente. Entonces, frente a esta situación, pues es que se propuso una Ley General de Archivos. ¿Qué pasó? El senador Encinas convocó a mesas técnicas integradas por especialistas en la materia, en donde se empezaron a impulsar principios que debía contener esta ley. Hubo un primer proyecto que presentó el Archivo General de la Nación, que no fue una iniciativa, pero era un proyecto de iniciativa, en donde ya habían algunas preocupaciones, como se proponía la figura de archivo histórico confidencial. Entonces, pues eso generó mucha preocupación. No había una armonización completa con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y desde el principio se dijo que había una fuerte preocupación porque el diseño de la política archivística del país quedara en manos de la Secretaría de Gobernación. A ver, ahí hay dos puntos que me interesan mucho, voy contigo, y vamos a empezar, si quieres, con el tema de confidencialidad. Lo que están diciendo es, a ver, la ley de archivos no va a estar sujeta a los principios de transparencia y acceso a la información, corren por su lado, pero
pero Sí. en términos de datos personales, así como tampoco deben de aplicar, digamos, las restricciones que hay en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sí la parte de confidencialidad. A ver, tú me corregirás. Y la confidencialidad sí nos puede dar justo esto, el que algunos datos no se revelen hasta en 70 años. Aquí lo que tenemos es una falta dentro de la ley, ¿no? Es decir, la ley de transparencia no marca una temporalidad y eso es lo que puede perjudicar muchísimo a los archivos. Entonces, en este sentido, lo que a nosotros nos interesa es que la Ley General de Archivos que se protege incluya algo que nos proteja. Pero a ver, no marca temporalidad. términos para qué, para lo que llaman información sensible o confidencial. Información confidencial. Entonces podría ser... De datos personales. De datos personales. O sea, puede ser ad infinitum. Podría ser alguien que murió hace 100, 200 años, como podría ser alguien que está vivo en la actualidad. Entonces es importante para nosotros que se marque esta temporalidad, que haya una congruencia. ¿Por qué? Porque en la Ley General de Archivos se habla de los documentos que contiene son públicos y de interés general, pero nosotros necesitamos que diga que son fuente de acceso público, ¿no? Para que vaya acorde también con la Ley de Transparencia. Pero aunado a esto de la transparencia, esta Ley General de Archivos a nosotros también tenemos otras preocupaciones. Por ejemplo, en el artículo 14 transitorio concretamente, no hay plazo alguno para que los archivos de concentración pasen al archivo histórico. Es decir, dependería del funcionario que esté al frente del archivo de concentración en qué momento lo pase. Y esto no tendría que hacer así, ¿no? En algunos países se marca que son 25 años. Estoy hablando, por ejemplo, de Francia. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se marque una temporalidad también para los archivos de concentración. Que exista un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, donde haya historiadores y sea obligatorio que haya historiadores para ver qué documentos son históricos y deben de pasar, porque hasta el momento no lo hay, queda a reserva de un funcionario que revisa los documentos y qué puede pasar o no puede pasar. Y algo muy importante es, en este artículo 14 transitorio, dice que se pueden revisar los archivos, el acervo que ya existe en nuestros archivos. ¿Esto qué implica? Que o sea, darle para atrás, por ejemplo, al archivo que mandó Fox sobre la Guerra Sucia, ¿no? Efectivamente, es decir, la Guerra Sucia del principios del siglo. Archivos que ya están, que ya se encuentran en el Archivo General de la Nación o en otros, son susceptibles a ser revisados según esta iniciativa de ley. Esto es algo que no debería de estar ni siquiera ahí, ¿no? Lo que es archivo histórico y que ya esté en el archivo histórico debe de permanecer de esa forma. No puede ser discrecional o someterse a otra revisión. Ahora, sí coincides, o a ver, acláranos un poco más, Lulú, además de que coincidas o no con Valeria sobre los puntos que pones sobre la mesa, el tema de la confidencialidad. ¿Es posible borrar nombres? ¿Es posible mutilar documentos? A pesar de que se den a conocer, digamos, en fechas que, como dice Valeria, se establezca con mayor claridad los plazos para pasarlas a los archivos, pero sí existe ese riesgo. Es que si se interpreta como está, sí podría existir ese riesgo. Como yo lo decía antes, quitaron, gracias a estas interlocuciones, hay que decir que sí hubo avances en estas mesas técnicas y sí hubo cosas que se incluyeron. Quitaron lo de archivo histórico confidencial y sí establecieron un articulado en donde dice que los archivos históricos son de acceso público. Eso sí está en la ley. Falta precisar en la definición, en las primeras definiciones, para que esté que los archivos históricos son de acceso público, punto. Que no pueda haber ninguna determinación en las cuales impidas el acceso a esta información. Sí, como principio para no dejar un asunto interpretativo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que en el proceso de vida de un documento pasa por el archivo de trámite, luego por el archivo de concentración y luego por el histórico. Entonces ya se logró que en el histórico, que es la última fase, fuera de acceso público. ¿Cuál es el problema? Que en esta legislación establecieron que todo lo que estuviera en el histórico y no hubiera pasado por este proceso de valoración, imagínate toda la información que no se le aplicó esta normativa y que ya está en archivo histórico, imagínate si se les obliga a hacer la valoración. A ver, pero además creo que a ver, independientemente de los riesgos que eso tenga, ¿es viable? O sea, ¿cuánto necesitas de tiempo, dinero, recursos? O sea, mandar a todos los archivos de todas las autoridades, porque ahora toda autoridad va a ser sujeto obligado. O sea, ¿realmente estamos hablando de la realidad o estamos hablando de No es viable, pero dejar vacíos en la ley es bastante riesgoso. O sea, efectivamente podríamos decir, bueno, es que no es viable, entonces a lo mejor esto no podría pasar. Pero dejarlo susceptible a que en términos políticos
haya ciertos espacios ya ubicados, ¿no? No podrían decir todos, pero se puede dejar a criterio y a selección de que algunas partes del archivo sean susceptibles a que esta ley se implemente. Lo que queremos es que la ley la proteja y no quede lugar a duda, no haya lo que les da ningún miedo vacío. es la mano negra. Exacto. ¿Ese es el tema? Exactamente. Y bueno, hay que hacer una buena ley, ¿no? Al fin, esta es una Pero oportunidad a ver, histórica. Exacto. Histórica. Es difícil a veces de entender. Foros técnicos. Se tomaron casi un año para hacer la decisión. Han hablado con especialistas, me imagino con historiadores, también lo ha han habido hecho, algunos con historiadores. comedios. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que no ¿Qué? se le ha dado la prioridad. Pues no es técnico. El Pasa asunto es que no se le da técnico, la prioridad. Pero y, el déficit ¿dónde está? ¿Es técnico o es político? pues yo creo que las dos cosas. Hay una parte técnica y claramente hay una parte política, porque desde el principio se alertó, además de esta situación, que se trató de avanzar, pero que tiene esta pequeña, que no es menor, traba para el ejercicio realmente de que los archivos históricos sean fuente de acceso público, y además desde el punto de vista de la rendición de cuentas también preocupa que este proceso de los archivos de concentración a los archivos históricos tome un tiempo en donde bajo qué criterios se va a hacer esa valoración, qué va a pasar con esa información que no es histórica y que debiera ser de acceso público en términos de rendición de cuentas, por Claro. ejemplo. ¿Y qué puede pasar? En ese sentido, ¿Qué puede pasar? lo que nos interesaría, Para ti, Valeria, ¿qué puede pasar? lo que puede pasar es que queda a criterio de un desaparezca. funcionario, ¿no? Y el funcionario puede eliminar. O sea, lo que ahí es tendría un que asunto impulsar. burocrático. Exactamente. Tengo que hacer un corte, pero regreso contigo para hablar de la memoria, la historia y la burocracia. Y la identidad. Y la identidad. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas de vuelta en 2 minutitos. Estamos con la polémica sobre la ley de archivos, es nuestra memoria, los documentos sobre los cuales podremos volver hacia el pasado. Y hoy una de las cuestiones que propone esta ley que llegó ya al Congreso es que haya una instancia que pueda revisar las documentaciones que ya están en los archivos. Y me quedé contigo, Valeria, quién y cómo y para qué esta revisión y sobre todo qué está en juego entre burócratas o funcionarios que decidirían cuáles sí y cuáles no, y cuál sería, digamos, el perjuicio que podría causar el volver a dejar, digamos, a discreción de determinadas autoridades la selección de los materiales históricos. Mira, como lo decía Lulú, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Este momento es histórico. Podemos lograr mucho si lo hacemos bien. No hay por qué correr, no hay por qué tener prisa. Nuestros archivos no es hablar nada más de un resguardo de documentos, es hablar de resguardar nuestro patrimonio y nuestra identidad nacional. Es la posibilidad de cómo podemos contar nuestro pasado, recontar nuestro pasado, reinterpretar nuestro pasado. Para nosotros es importante que en la ley se establezca que desde ese archivo de concentración haya algún historiador inmiscuido, involucrado, que esté obligado a revisar los documentos, no a criterio de el burócrata, del funcionario en cuestión. 2, que en el momento en el que esté este Consejo Nacional de Archivos, haya en este Consejo Nacional de Archivos que se está proponiendo por lo menos obligatoriamente varios historiadores inmiscuidos. Y algo importante también, que el Archivo General de la Nación no esté bajo gobernación y que la asignación de quien lo dirige no sea una cuestión de designación presidencial. A ver, es que es un poco lo mismo, casi todo lleva a ese punto. Si va a haber un control político sobre las decisiones o las determinaciones de qué, cómo y cuándo se archiva. Pues ¿Estoy por ahí? No, exactamente, y no solo, sino también cómo se maneja la gestión documental, porque no solo es cuestión de historiadores, que sí, es muy importante, pero es el registro de los actos de autoridad, la memoria institucional también. Claro. Entonces, por eso está tan vinculado. ¿Cuál es el riesgo, Lula? Pues que borren información, que se pierda información y que se cometan atrocidades como las que ya vemos, pero avaladas por un diseño normativo institucional. Pensemos en la guerra sucia de los 70s, que finalmente los documentos llegaron en el 2000 con la alternancia y la presidencia de Fox. ¿Qué es lo que vivimos, digamos, de los 70s al 2000 que llegaron? Actualmente lo que estamos viendo es que ya no se prestan tan fácilmente a los investigadores, algo que en un momento dado se estaba prestando y que podíamos tener nuevas interpretaciones sobre ese momento y sacar a la luz qué había pasado en ese momento. Actualmente los historiadores están teniendo muchísimos problemas para consultarlo. Con esta nueva ley, bueno, tenemos el riesgo ya no solo de que no se pueda consultar, sino, como bien dice Lulú, que los eliminen completamente. A ver, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde ahí, digamos, estos años de
de enorme violencia que desafortunadamente ha padecido el país, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la calle, en labores de seguridad pública, puede estar detrás, digamos, de estas tendencias a tratar de tener control sobre la memoria. Lula. No sabemos de dónde viene, pero claramente es un error y viene a contradecir todos los avances que se han logrado en materia de transparencia y acceso a la información. Nos parece un error este diseño político del Consejo Nacional de Archivos. En la ley se establece la creación de un Consejo Nacional de Archivos que va a reproducirse a nivel local, integrado principalmente por actores políticos, por un diputado, un senador, el secretario de la Función Pública, presidido por el secretario de Gobernación. Y estas personas, que yo no sé qué conocimientos tienen en materia archivística, van a decidir cómo se va a manejar la política de archivos del país. Y además, esto se va a reproducir a las entidades, siendo los secretarios de gobierno los que decidan bajo qué criterios, instancias de esta naturaleza van a decidir. ¿Así es en otros países? ¿Cómo es el asunto? No. A ver, pensemos, 3 ejemplos: Estados Unidos, Alemania, algún latinoamericano. Por ejemplo, en Francia lo que tenemos son una normatividad que le exige a las instituciones que en un plazo de 25 años, ¿no? Lo que ha pasado 25 años, tiene que llegar a un archivo histórico. No, aquí no tenemos eso. Y como bien dices, las cosas que están pasando actualmente podría ser que nunca llegaran, ¿no? Que nunca llegáramos a conocerlas en el futuro. Efectivamente, que no tuviéramos la posibilidad de reconstruirlas. Grave, ¿eh? Otra preocupación es el Archivo General de la Nación. Nosotros pensábamos que en esta oportunidad histórica se iba a fortalecer el Archivo General de la Nación y que esta instancia podría haberse convertido en un órgano descentralizado, no sectorizado, como fue el IFAI en sus primeros años de vida, para que ellos regularan. Antes de ser autónomo, vaya. Antes era autónomo, pero en su primera instancia, su periodo de vida, así era, tenía esta naturaleza jurídica y de esta manera pues tener criterios técnicos acompañados de historiadores, de especialistas en el tema, para definir la política de archivos del país. ¿Qué se hizo? No solo no se fortaleció a la GN, sino que se debilita. Se le cortó el presupuesto al 78%, menos de lo que tenía el año pasado. 78% es una locura. A mí me tocó, cuando estaba en la asamblea, ir al archivo aquí de la ciudad. Es lamentable. O sea, lo que a mí me tocó ver eran documentos que le estaban cayendo goteras, ¿no? Desde documentos de divorcio o registro civil de personajes históricos, cayendo a las goteras y destruyéndolos. Desafortunadamente no tenemos conciencia de que no son solamente documentos, no, eso no pasa nada más. Y si pasa en la capital, podemos imaginarnos cómo pasa en algunos archivos municipales o algunos archivos estatales, por falta de recursos, no por falta de que no existan los documentos, sino por falta de recursos. Conservar los documentos efectivamente es muy caro y más dependiendo de las condiciones del lugar. Pensemos, por ejemplo, en la península de Yucatán, con ese clima, bueno, conservar los papeles ahí. Pero estamos hablando de que aquí hay un desinterés por cómo se guarda y se preserva la memoria, que efectivamente no nos incumbe solamente a los historiadores, ¿no? Estoy hablando de la posibilidad de crear nación, y se crea nación a partir de que se puedan revisar estos documentos, ¿no? Y cómo se está reconstruyendo la identidad y la transparencia y la cuestión de justicia de un país. Ahora no deja uno de salir de un poco del asombro, Lulú, porque parece como muy contradictorio. Por un lado, como tú decías en un principio, tienes una ley de vanguardia en términos de transparencia y de repente a la de archivos caes pues con un regreso al asunto de control político sobre la memoria y un recorte pues bastante fuerte del presupuesto. Digo, recortes era evidente que todo el mundo los iba a sufrir dada la situación económica del país, pero no sé si estos 78% en qué situación deja al archivo. Pues lo deja muy debilitado y totalmente dependiente de la Secretaría de Gobernación. A mí me parece que en esas condiciones no sé cómo los especialistas, que sí los hay dentro de la GN, van a poder tener pues una relevancia para definir la política nacional de archivos del país, la verdad. Y pues preocupa esto, la pérdida de un momento histórico para hacer las cosas bien, hacerlas congruentes con lo ya aprobado, y ahora sí que como dice el dicho, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Justo en la última vuelta de tuerca de esta legislación están las debilidades que puede darle al traste a lo que ya se aprobó. Imagínate que se volviera a producir un caso como el caso Iguala, que necesita la información, ¿no? Y que necesitas responsables, porque creo que tampoco están midiendo eso. O
sea, la Secretaría de Gobernación va a responsabilizarse, los secretarios de gobierno van a responsabilizarse por las fallas, las ausencias de esta información, las malas gestiones. Bueno, o incluso que recibas en el futuro documentos sobre el caso igual, el actual, con los datos personales borrados, porque así lo indicaba la ley de la norma de confidencialidad de la ley de datos personales. Sí, voy a un corte rapidísimo y regresamos a la recta final un poco para plantear, a ver, y entonces, ¿qué es lo que hay que poner sobre la mesa antes de que en el Congreso se vote finalmente esta ley de archivos? Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos, estamos de vuelta, no se vaya. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. ¿Qué se necesita para que podamos tener una ley de archivos moderna, pero que nos asegure conservar la memoria histórica y los documentos que ya están y los que deban de llegar ahí, porque en buena medida de eso depende en el que en el futuro pues quizá no cometamos los errores que hoy estamos cometiendo? Estamos hablando con Lourdes Morales, presidenta de la Red para la Rendición de Cuentas, y también con Valeria Sánchez, historiadora, y justo traes una campaña en Change pidiendo algunas reformas a la ley de archivos. ¿Qué crees que se tiene que cambiar ahí? ¿Cuáles son los puntos, digamos, neurálgicos que se deben de modificar para estar de acuerdo con ella? Bueno, la campaña en Change no es solo mía, es una campaña que estamos orquestando desde el Comité Mexicano de Ciencia Histórica, el doctor Alfredo Ávila, la doctora... Perdón, lo dije en términos institucionales, porque si no van a pensar en el auditorio que estamos aquí solo soy yo, personalizando. Pero esto es una... No es caudillismo. No es caudillismo, quiero decir, es colectivo. Esta es una acción colectiva, porque creo que ante algo así tenemos que actuar colectivamente, ¿no? Está bien. Incluso con los archivos privados, que también necesitan ser escuchados en estos términos. Lo que pedimos en change.org, que es un desplegado que vamos a hacer público, que vamos a publicar, en donde lo que pedimos sobre todo es voy a hacer énfasis, hay varios puntos, pero en el artículo 14 transitorio, ¿no? En el que sí exista un periodo en el cual se manden los documentos a la... Especificar la periodicidad. La periodicidad, en que no haya en ningún momento posibilidad de que se revise lo que ya está en los archivos históricos, ¿no? Y en que no estamos de acuerdo en que el Archivo General de la Nación esté bajo la Secretaría de Gobernación y sea una asignación del Presidente de la República. ¿A qué nos gustaría atender? A que sea autónomo el Archivo General de la Nación, a que no esté dispuestas a cuestiones políticas, ¿no? A intervalos de quién está al frente del gobierno, para que veamos cuáles van a ser las políticas que ahora se van a manejar en una especie de órgano descentralizado, como proponerlo. Sí, y sobre todo, como bien decía Lulú al principio, efectivamente ahorita no tenemos un procedimiento de cómo y qué debe de llegar a los archivos en ningún momento, ¿no? Es un momento histórico, qué duda cabe. Tendríamos que tener claridad, pero tenemos que tener especialistas que acompañen a este procedimiento, desde el archivo de concentración hasta el archivo histórico, ¿no? Y tenemos que fortalecer eso, porque es parte, insisto, no solo de que tengamos una memoria, sino una memoria plural, ¿no? Que logre no solamente ser plural, sino incluyente, y esto es muy importante. O sea, esas son las tres exigencias que traen, estamos haciendo que traen ahí. ¿Cuál crees? ¿Cómo las pondrías? ¿Cómo las priorizas? ¿Te parece que son esas? Sí, ¿O traes otras? Agregaría, tiene que ver con las que ella dijo. Una sería el diseño del Consejo Nacional de Archivos, sí, en donde si se va a dejar ese diseño, entonces se tiene que sacar las decisiones técnicas, lineamientos, criterios, y demás decisiones de política pública del área política, y dejar un órgano técnico fortalecido con historiadores, con gente que sepa del tema. ¿Pero dependiente del Consejo? Pues puede ser paralelo, puede ser paralelo y no nombrado por el Consejo. No nombrado por el Consejo, puede ser nombrado por el Senado, por ejemplo. Es un comité técnico que no tenga que ver con... un secretariado fortalecido. Hay un secretariado ahorita, quedó en la ley, unipersonal, que estaría ocupado por el Archivo General de la Nación, puede estar fortalecido y que decida toda la parte técnica, para que sean los técnicos, los que conocen, que doten de estos insumos para el diseño de la política.
Lo otro sería congruencia entre la Ley General de Datos Personales que se está discutiendo ahorita en Cámara de Diputados y que por fin debe de delimitar claramente esta parte de la confidencialidad para que no haya contradicciones entre lineamientos. No, bueno, limitar y, como decía Valeria, ponerle un periodo, ¿no? Exactamente. Una temporalidad. Sí, claro, ¿hasta cuándo? Pero Sí. para datos personales. Para exacto, datos personales. Para datos personales. Sí, para datos personales. Sí, porque de otra forma les pueden entregar documentos testados del siglo XIX, eliminando nombres y fechas, ¿no? Por el simple hecho de decir que están hasta cierto punto respaldados por la ley de transparencia. Es que no es un trabajo menor, o sea, aquel que tuviera el acceso, digamos, a esos documentos y pudiera testarlos, como tú dices, que significaría borrarlos o manipularlos, estaría desde ahí quizá escribiendo ya la historia. Exactamente. O borrando. sesgándola. O borrándola. O manipulándola, o en efecto, borrándola. Y lo último es que, y en este sentido, la senadora Laura Rojas ha sido muy, muy sensible. Sí. Ella pues tomó el liderazgo de este tema ya que estaba el caballo cabalgando, y ha sido muy sensible a estas peticiones de diversas organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de historiadores, de personas que vienen de los archivos privados, de que haya audiencias públicas. Pero que haya audiencias públicas no solo para cumplir con el formalismo, sino que estén los senadores presentes, porque hemos visto unas audiencias donde hay 1 o 2 senadores, sino que escuchen los senadores y que se adopten principios básicos del Parlamento abierto, como lo es que estas audiencias sean transmitidas al público. ¿Eso ya lo plantearon? ¿Ya está pedido a los senadores? Ya está, bueno, no formalmente. ¿Va a ser parte de las audiencias? Pero o sea, que todo sea público y que sea ¿qué quieren? público, El proceso de dictaminación, el debate en comisiones. El debate, sí. Y que los senadores digan públicamente por qué deciden sobre un criterio en vez de otro cuando haya más de 2 propuestas. Que justifiquen cuál es la racionalidad de este diseño, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Archivos. O sea, no les piden más que lo que se le pide a casi toda la ley, que es exposición de motivos. No, pero o sea, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué hacen lo que hacen en este contexto? Sí, ¿por qué en el Consejo Nacional de Archivos no hay especialistas, historiadores ahí obligatoriamente, por ejemplo? Lo que necesitamos es despolitizar esta ley. Sí pusieron algunos especialistas, pero son minoritarios. Y a mí me parece poco fáctico el que lleguen... ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué minoritarios? Está el secretario de Gobernación que lo preside, la secretaria de la Función Pública, el AGN como secretario ejecutivo, un diputado, un senador, un representante del Poder Judicial, un comisionado del INAI, una persona del INEGI, una persona de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente de cada uno de los consejos locales, y creo que ahí no han entendido la experiencia de archivos. ¿De todo el país? No han entendido la experiencia del Sistema Nacional de Transparencia, en donde es muy ineficiente generar esos maxicolegiados, en donde para tomar una decisión, pues peor que Asamblea Comunitaria de Oaxaca, ¿no? O sea, ahí se tardan días y días. Es que imagínate, ¿no? O sea, venimos de organismos unipersonales y a la hora de abrir se convierten en eso. Sí. En asambleas. En asambleas comunitarias. O como las del CEU, ¿te acuerdas de? También. Las huicholas que duran hasta semanas. Los archivos privados, un representante, 2 representantes de la academia y 2 representantes de las organizaciones sociales. Yo me pregunto si al secretario de Gobernación le va a gustar que un historiador le esté enmendando la página. No creo. Pues con eso vamos a cerrar nosotros esta página, porque el programa se nos terminó, el tiempo se nos fue. Valeria Sánchez, muchas gracias por la invitación, por haber venido. Un placer haberte tenido y como siempre, Lulú Morales, un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana aquí 6 de la tarde desde la esquina de la información y mientras tanto que le vaya muy bien. Buena tarde, que acabe su puente de la mejor manera y sea feliz. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.